entonces en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y verso 18. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Este es el siguiente mensaje que tenemos de la serie de los mensajes a las iglesias de Asia que el Señor le comunicó a Juan el apóstol. Ahora vamos a ver este mensaje. Me llama la atención desde el principio que a todas las iglesias anteriores les habla y comienza a decirles, yo soy el que tiene las 7 estrellas en sus manos, o el que tiene algo, se refiere a algo de él, para luego algo también relacionado con lo que les va a decir. Pero aquí a esta iglesia no le dice así, sino que le dice el Hijo de Dios. O sea, no una característica, cualidad o un don de Él, sino que se refiere como a Él mismo, el Hijo de Dios. Les va a hablar el Hijo de Dios. Y eso también tiene que ver con lo que les va a decir. Porque dice en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y luego dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De manera pues que se espera que lo que le diga a esta iglesia de Tiatira es algo relacionado con lo que ha recibido el Señor Jesucristo de su Padre. Amén. Luego dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Ahí sí se refiere a algo característico de su personalidad celestial del Señor Jesucristo. Llama de fuego, dice, imagínense ustedes esa imponencia, esa grandeza, esa gloria, que su mirada es como llama de fuego. Como Daniel más o menos la vio, que nos describe en el capítulo 10 y verso 5, dice, alcé mis ojos y vi un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorcha de fuego. Qué imponencia, ¿verdad? Qué gloria. Pues indudablemente por eso es que cuando Juan vio esa presencia gloriosa del Señor Jesucristo, cayó como muerto. Igual le pasó a Daniel, ¿verdad? Que cayó igual como muerto cuando vio semejante grandeza. Pero continuemos entonces. Y dice, es significativo que también diga, y pies semejantes al bronce bruñido. O sea, le da 2 características. No solo le dice el Hijo de Dios, les va a hablar el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido. Esto del bronce primero nos habla de 2 cosas. Una, Dios le dice al Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, el Señor Jesucristo va a estar, quieran o no quieran, aquellos que quieren estar sobre Él o imponer su voluntad sobre su voluntad y sobre sus propósitos en el cielo o en la tierra, el Señor Jesucristo va a estar sobre ellos. Amén. Porque si están en contra de Él,
van a ser estrado de sus pies. Y esto habla del bronce que dice el bronce siempre nos habla de maldición o de justicia de Dios. Pero aquí vamos a ver cómo el Señor le habla a esta iglesia por otras circunstancias de esta manera. Dice el verso 19. Vemos que cada vez el Señor, cuando empieza un mensaje a cualquiera de las iglesias, primero le habla de las cosas que Él ve bien. Siendo Dios, ¿verdad? Todavía tiene esa fineza. Les voy a decir, les voy a llamar la atención de alguna manera porque no son perfectos, no son santos. Bueno, pero primero les voy a decir lo que está bien. Y entonces le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, en el verso 19, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Caramba, aquí sí que hay que ver que esta iglesia era una iglesia activa, una iglesia que trabajaba para el Señor, una iglesia que estaba funcionando para lo que Dios ha llamado a su iglesia, porque Él ha llamado a sus iglesias y a cada miembro de la iglesia para que sean como soldados en un ejército. En un ejército nadie está ocioso. ¿Usted cree que alguno de los soldados cuando están en el campo de batalla, una mañana dice, me voy a quedar durmiendo todo el día? O yo ahora quiero desayunar, pero hasta dentro de 2 horas. Que se vayan todos, después yo llego, si quiero. No, todos son disciplinados, todos van según el plan, todos actúan bajo una orden, bajo una consigna que se ha trazado aquel ejército para ese día. Y entonces esta iglesia, Dios la está señalando excelentemente con esto. Yo conozco tus obras. Pensemos si realmente nosotros somos algo parecidos a esta iglesia, porque recordemos que los mensajes a todas las iglesias de Apocalipsis, todos nos corresponden. Y han correspondido a todas las iglesias y a todos los cristianos de todas las generaciones del cristianismo. No hay tales de que digamos, no, es que yo no soy pastor, es que yo no soy evangelista, por eso es que no trabajo. Eso lo hacen otras iglesias que han exclusivizado o monopolizado sus líderes las funciones dentro de la iglesia. Pero en la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, todos tienen una tarea, todos tienen una función, todos son llamados a ser ministros de Dios, porque Él dice que nos ha hecho sacerdotes de Él. Aquí no es por el traje que nos pongan o por la tiara o no sé cómo se llaman esas cosas que otros se ponen en la cabeza, que de qué color es, pues qué funciones vamos a tener. Aquí es qué funciones nos va a dar el Señor Jesucristo en medio de su pueblo, porque también eso es cierto, que las funciones Dios, los hombres, los líderes de la iglesia solo los confirman, pero Dios los da. El Espíritu Santo es el que nombra a los ministros ya para una función, así como leemos en la palabra de Dios que escogió el Espíritu Santo, dice, escogió a Pablo y a Bernabé para una función específica. Entonces esta iglesia sí estaba trabajando excelentemente, porque también dice que conoce su amor, su fe y su paciencia. Esto es mucho decir, porque realmente hay muchas
en muchas iglesias hay muchos líderes y hay muchos obreros que trabajan, pero hay que ver cómo están trabajando. Hay que ver con qué corazón están trabajando. Hay que ver si cuando llevan su ofrenda ya se han puesto de acuerdo con sus hermanos para llevar esa ofrenda, si tienen algo en contra de ellos. Porque si no, esa ofrenda no sirve, porque Dios dice, ve y arréglate primero y después ven y presenta tu ofrenda. Esta iglesia pues cumplía con lo importante que era que esta obra fuera el producto de su amor a Dios y al prójimo. O sea, que el generador de esta obra era el amor que abundaba en su corazón. Porque dice 1 Corintios 13:13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, dice. Entonces hay cosas que ahora permanecen y que tienen que ser el fundamento no solo de nuestro diario vivir, sino que también de nuestro diario trabajar para el Señor. Que esto sea pues el producto de nuestro amor, el producto de nuestra fe y el producto de nuestra paciencia. ¿Cómo trabajamos cuando le servimos a Dios? ¿Trabajamos con paciencia? A veces se trabaja, sobre todo en la obra del Señor, se trabaja y no se ve el fruto. Cuando usted trabaja en sus tareas terrenales, ahí ve el fruto y de oreja a oreja, ahí satisfacción grande porque ve el fruto de su trabajo. Casi siempre, a veces, se lleva sus topones, ¿verdad? Y no le salen las cosas como usted quería, pero la mayoría de veces usted sale con una sonrisa de oreja a oreja cuando hace sus cuentas. Pero en el Evangelio se trabaja muchas veces, se trabaja y no se ve el fruto, porque otro es el que va a venir a cosechar. Y ahora solo toca que sembrar, porque uno es el que siembra y otro es el que cosecha, dice el Señor. Pues esta iglesia pues le ponía a punto a estas 7 iglesias de Asia, a 6 iglesias de Asia al menos, con su tarea que hacía y con su paciencia. Y mire, importantísimo, y que sus obras postreras eran más que las primeras. ¿Cómo son tus obras? Cuando comenzaste en el Evangelio, ¿cómo eran? ¿Eran bastantes? ¿Ahora son más o has ido declinando? ¿Te has ido apagando? ¿Y crees tú que si te estás apagando, eso es lo que Dios quiere? El cristiano, dice la palabra de Dios, que tiene que crecer constantemente. Dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Escuchamos bien? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, creciendo siempre. Muchos dicen, no, es que yo ya tengo 40 años, yo ya me quiero jubilar, cuando están en su trabajo material. Yo ya tengo 50, yo ya no quiero hacer nada, ya, jubilarme es lo que quiero, y broncearme cada día y viajar de punta a punta de los continentes, y eso es lo que quiero. En el Evangelio no hay jubilación, porque hay que seguir creciendo. Y si terminamos una etapa es porque Dios tiene otra etapa para nosotros. Y ahí vamos a seguir adelante. ¿Cuántos años tenía Juan cuando escribió esta carta? Él tenía al menos 95 años y todavía estaba funcionando y todavía regresó a supervisar estas iglesias de Asia
cuando lo liberaron posteriormente. De manera que aquí la cosa es hasta ver al Señor, hasta encontrarnos con Él. De otra manera, si estamos declinando, es que estamos fallando. Esto del trabajo del Señor, pues, hay que ponerlo en tela de juicio en nuestra vida. Porque alguien me decía, hermano, ¿y usted cuántos años quiere vivir? ¿Quiere llegar a los 100 años? Le decía, si hay algo para hacer para el Señor, sí. Si no, no. ¿Es para qué? ¿Para qué vamos a seguir viviendo largos años? Si vamos a vivir largos años acá, es porque Dios quiera que le sirvamos en algo. Si no, es mejor estar allá con Él. Como decía Pablo, yo estoy puesto en estrecho, no hay o qué hacer, porque preferiría irme y estar con el Señor, ya. Pero por causa de ustedes, prefiero quedarme, decía. ¿Qué lo retenía aquí en la tierra entonces a Él? El amor a la obra de Dios, el rescatar almas y el edificar almas. ¿Te mueve eso a ti? ¿Edificar almas? ¿Alcanzar almas? ¿Rescatar almas del infierno? ¡Qué excelente obra! ¡Qué maravillosa obra! Si es eso, estás bien. Si te mantienes en eso, estás bien. Si no, juzga tu obra. Luego entonces en el verso 20 comienza a llamar la atención sobre aquellas cosas que estaban mal. Le dice el Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Paremos ahí. No hay que tolerar a todos los que dicen yo soy profeta. Hay que probarlos, así como la iglesia de Corintios hacía, que probaba a los que se decían ser apóstoles y profetas, y los hallaba mentirosos. Si nosotros los probamos con la luz de la palabra de Dios y con la guía del Espíritu Santo, vamos a descubrir, así como lo hemos hecho muchas veces, a los falsos apóstoles y profetas. Aunque otros los alaben y aunque estén puestos hasta allá arriba en la cumbre de los líderes del Evangelio, ya casi son unos papas evangélicos. Los juzga uno a la luz de la palabra y los encuentra falsos. Entonces ellos toleraban a esta mujer. Miren lo que toleraba. Miren a esta profetisa que toleraba, a esta Jezabel que se dice profetiza, dice el Señor Jesucristo. Qué triste, ¿verdad? Que el Señor diga de alguno que dice yo soy ministro, que el Señor diga allá arriba en el cielo, Él se dice apóstol. Pero aquí no hay ninguna noticia de Él. Él se dice profeta. Pero aquí, dirá el Señor Jesucristo de arriba, yo no lo conozco. Qué triste eso. Porque ¿de qué sirve? Mejor se sembrara cualquier cosa, cualquier hortaliza, papas, arveja, lo que fuera. Eso sería más productivo que hiciera él, pues, y no estar engañando a la gente. Se dice profetiza porque mire lo que hacía, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Qué triste, ¿verdad? O sea que se dicen profetas para engañar, pero luego sacan los cachos de Satanás que llevan puestos y los ensartan en los hijos de Dios. Y engañan a los hijos de Dios. Y pervierten la vida de aquellos que se habían escapado de la vana manera de vivir.
Qué triste eso. Y mire, y no se necesita decir, yo soy profeta, falsamente, o yo soy apóstol, falsamente, sino que muchos hacen esa tarea en medio del pueblo de Dios, que pervierten al pueblo de Dios porque ellos han llegado a la iglesia enviados por Satanás nada más para pervertir el buen caminar de los buenos cristianos. Y se lo llevan a fornicar y se lo llevan a adulterar y se lo llevan a los vicios, a las drogas, etcétera, etcétera, hasta que descarrilan su camino completamente. Entonces, no eres tú ninguno de esos, ¿verdad? Que llega a la iglesia solo para ver a quién haces caer, a quién perjudicas por tus pasiones desordenadas, ¿verdad? Sino, como Dios dice más adelante, hay que arrepentirse. Dice el verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mire, cualquiera diría, pero no, Señor, ya no le demos tiempo. Vamos, cualquier líder que conociera eso le diría, Señor, ¿qué estás haciendo? Le estás dando tiempo a esta Jezabel que está aquí en medio de nosotros. Como yo le dije a un pastor de una iglesia, mira, le dije, todas las iglesias tienen su Jezabel, le dije, y fulana de tal es la Jezabel de esta iglesia. Tienes que ponerle el ojo, porque alguna va a mandar Dios ahí haciendo esa tarea. O como decía un pastor, otro pastor, que había una ovejita por ahí, que cuando él pasaba de su oficina a la nave principal de las instalaciones de la iglesia a predicar, ella siempre estaba en el corredor para chifletearlo y para decirle cosas obscenas, para tratar de hacerlo caer. O sea que cuando él ya llegaba a predicar ya había sufrido el acoso de la Jezabel en la propia iglesia. Como para que nosotros pensáramos, eso la Jezabel quedó en el pasado, ya no es de ahora. Eso se fue en el tiempo de las iglesias de Asia. No, en todo tiempo. Pero Dios le da tiempo para arrepentirse, dice. Mire, qué cosa, ¿verdad? Y yo me recuerdo del marido de la Jezabel del pasado, el rey de Israel, de Acab. Acab lo había pervertido su mujer Jezabel y lo había llevado hasta matar por apoderarse de los bienes de los ciudadanos de Israel. Y tenía 400 profetas de Baal y 450 de Asera, los dos principales ídolos de ese tiempo de Israel. Y cuando Dios le envía al profeta Elías a decirle, mira, como mataste a un hombre por quitarle su viña, yo te voy a enviar el juicio y te voy a destruir. Aquel se arrepintió y se puso cilicio y se puso a llorar y todo. Y Dios le dijo a Elías, anda, ve cómo se arrepintió mi siervo acá. No voy a enviar, creo que le dijo, no voy a enviar el juicio en su tiempo, sino que en la de sus hijos, porque sus hijos eran peor, pues. ¿Cómo tiene Dios misericordia, pues, hasta tal grado? Pero no hay que abusar, porque algunos dicen, sí, perdonó a Sansón tantas veces y perdonó a Acab con lo que hizo. Si perdonó a David que tuvo 7 mujeres, ¿por qué no voy a tener yo 2? Etcétera, etcétera, ¿va? No hay que abusar.
porque nosotros estamos llamados a una mayor santidad que ellos. Ellos tenían un régimen, y como les dijo a Moisés, que en su ley él había permitido el divorcio por la dureza del corazón de todo el pueblo, no porque Dios lo hubiera mandado. O sea que saber cómo fue eso, ¿va? Como que Moisés se le fue la mano al escribir eso y abusó un poquito, porque si no se lo aprobaba Dios, ¿por qué lo puso allí? Sigamos entonces. He aquí, como no se arrepintió, dice el verso 22, he aquí yo la arrojo en cama a la Jezabel de esta iglesia. Y esto es lo que Dios hace cuando ya se llegó al colmo, ¿va? Va a arrojar en cama a estos que ya sea porque se dicen profetas falsos o porque andan viendo a quién hacen caer, no se arrepiente. Si tú has hecho caer a un miembro de la iglesia con esas prácticas pervertidas del sexo, no creas que eso se puede quedar así. Tienes que arrepentirte. En ceniza y en silicio. Tienes que arrepentirte de corazón. Porque si no lo haces, tu pecado permanece en ti y las consecuencias también. Y no te quejes de lo que te pueda pasar. Y no te quejes de lo que pueda venir si has hecho eso. He aquí yo la arrojo en cama, dice la Jezabel. Y mire, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. No iba a dejar a aquellos que participaron, pues que se dejaron engañar por la Jezabel, no los iba a dejar Dios impunes, sino que va a castigarlos y con gran tribulación, dice. Cualquier tribulación grande, pues necesidad, enfermedad, persecución, etcétera, etcétera. Y dice el verso 23, y a sus hijos heriré de muerte. ¿Los hijos de quién? Los hijos de la Jezabel. O sea que esta no era una patojita de 18 años que no sabía lo que hacía, pues, o 15 años. Tenía hijos, esta Jezabel. Tenía hijos, pero como también los hijos siguieron la enseñanza de la madre y no se arrepintieron tampoco, entonces Dios los alcanza con el mismo juicio que a su madre. Como la palabra de Dios decía aún en la misma ley, que si el hijo mira lo que hace su padre, lo malo que hace su padre, y no lo aprueba y no hace lo mismo, él no va a sufrir las consecuencias del pecado de sus padres. Pero si hace lo mismo y aún aumenta la cuota o el nivel de maldad, entonces va a llevar las mismas consecuencias. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es justo eso o no es justo? Es justo. Es justo. Y dice el verso 23. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. De manera que no solo estos juicios sirven para castigar la maldad de todos estos, sino que para que todos escarmienten. ¿Tú escarmientas con lo que le pasa a otro por su mal caminar, por su mal proceder? ¿O dices, no, a mí no me va a pasar eso? Yo estoy haciendo lo mismo, pero a mí no me va a pasar. A este le pasó, pero a mí Dios me ama más. Por eso es que no me va a castigar, aunque yo estoy haciendo lo mismo que aquel. O escarmientas. Mire, sabio es aquel que dice, lo que le pasó a fulano, lo que le pasó a sutana.
por los caminos que llevaba. Yo no voy a caminar esos caminos. ¡Ah! ¡Qué sabiduría! Porque no va a sufrir las consecuencias como aquel, ¿verdad? Nunca se va a encontrar en esos momentos. Y cuando nos dice aquí que Él va a escudriñar la mente y el corazón, es porque Él en lo profundo es que mira, no solo las exterioridades, no hay pretextos ni excusas que valgan. Pero luego dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Mire, o sea que la cosa era gruesa, ¿verdad? Eran ritos satánicos donde se mezclan ritos religiosos con orgías terrenales, ¿verdad? O aún hay cosas peores, pues, acciones de los hombres con los malos espíritus, de las mujeres con los malos espíritus, en ese tipo de orgías. No os impondré ninguna carga, dice, pero con una condición, dice el verso 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Hablamos que al principio el Señor se presentó como el Hijo de Dios, que recibe todo el poder y que va a ser investido como rey cuando todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pues aquí Él, por eso es que promete que al que vence también va a darle autoridad sobre las naciones. Es decir, lo va a poner en alto, lo va a poner como especiales sacerdotes y autoridades en las naciones porque vencieron. O sea, no es en vano esforzarse aquí en la tierra. Si usted revisa los mensajes de las iglesias anteriores, les promete salvación, les promete la corona de vida, les promete la vida eterna, en otras palabras, pero aquí promete ya galardones por el trabajo, promete autoridad, promete hacerlos especiales en la eternidad, lo que el Señor llama tesoros en el cielo, que no se corrompen y que no se destruyen y que no van a desaparecer nunca. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, usted tiene oídos, oiga. Pero ¿quién oye de verdad? Aquel que pone por obras. No diga usted, ¿por qué me dice que oiga? Si yo oigo. Vamos a preguntar dentro de 10 minutos ahí cuando salgamos, a ver si se acuerda de qué se predicó aquí. Algunos, cuando uno hace esa prueba, dice, se me olvidó de qué predicaron. Oiría. No digamos 10 minutos, digamos 10 días. Pero si desde hoy comenzamos a poner por obra lo que oímos, dentro de 10 días se va a acordar que de esto se predicó, porque lo puso por obra. Póngase de pie.